Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, hermanas. Bendiciones para ustedes en este día jueves, tomados del Señor, como cada día lo hacemos, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Este día jueves, que como todo día para el cristiano es un día único. Reconocemos que en Cristo, lo que usted y yo recibimos cada día, primero es perfecto, de acuerdo a su voluntad. Segundo, es único, porque hay un solo o hay una sola persona cristiana, hija de Dios, que pueda hacer lo que usted hace o lo que yo hago. Así que para cada cristiano, cada día es único en las manos del Señor, en sus propósitos y en su amor y en su misericordia. Vamos a estar compartiendo hoy este estudio, este devocional, que se titula Mirando las cosas eternas, mirando las cosas eternas. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar con este tiempo que muchos de nosotros lo esperamos tan ansiosamente, ¿verdad? En este tiempo especial que está pasando el país, la Iglesia de Cristo, el mundo. Así que ahí donde está usted, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, mirando las cosas eternas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos une el mismo Cristo, el mismo Espíritu, esa misma muerte cruenta en la cruz por nuestros pecados, que pagó por nuestros pecados. Gracias porque nos une la vida eterna a través de tu resurrección, Señor Jesús. Tu palabra nos une. Tu misericordia, tu gracia. Gracias, Señor. Gracias por cada momento que nos regalas como iglesia de Cristo, todos aquellos que en algún momento determinado nos reunimos a leer y estudiar la palabra, somos la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos que sea tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos sostenga en este tiempo, en este día, Señor, y que cuando apaguemos este teléfono, cada uno de nosotros, estemos distintos de cuando empezamos a escuchar este mensaje, porque dice tu palabra, Señor, que nunca vuelve vacía para aquel que la escucha. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a 2 de Corintios. Ojalá que usted tenga su Biblia a mano. 2 de Corintios 4, 16 al 18. 2 de Corintios 4, 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Por tanto, es el apóstol Pablo hablando, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ya vamos a hablar de eso. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ya hemos orado en este tiempo antes de leer la Escritura, así que vamos a entrar en el mensaje, hermanos. Si hay alguien que realmente sufrió pruebas, fue el apóstol Pablo. Maltrato, traiciones, golpes, naufragios, y todo permitido por el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo es el mismo que dice que él entiende lo que Cristo le compartió, cuando el Señor le dijo, en tu debilidad es cuando yo más me perfecciono, cuando muestro mi poder en tu vida, cuando estás en debilidad. No estaba hablando de debilidad solo física, sino en debilidad a lo mejor espiritual, emocional. Pero en esa debilidad es cuando más que nunca justamente buscamos a aquel que nos creó, que creó el universo, para decirle, Señor, yo no puedo hacer nada en este momento, pero a pesar de mi dolor, de mi angustia, de mis dudas, por favor, úsame más que nunca, si es tu voluntad. Es lo que hizo el Señor con Pablo. En esta segunda carta a los Corintios, hermanos, él declara su condición de apóstol, no solo por las maravillas, los milagros que el Señor había hecho a través de él, sino más que nada por el sufrimiento.
A pesar del tremendo apóstol que fue Pablo para el Señor y el mundo, fue, yo creo, el apóstol que más se lo criticó, el apóstol que más se lo puso por el piso, más se habló mal de él. El apóstol Pablo, desde el momento que el Señor lo tira del caballo en la entrada a Damasco y conoce al Cristo resucitado, yo creo que la vida de Pablo fue de constante prueba, oposición, pero permitido por el Señor y acompañado por Dios, ¿verdad? Por Cristo en todo su caminar. Ahí en 2 Corintios 4, 7 al 10, si usted me acompaña, vamos a ver un poquito lo que dice acá el apóstol Pablo, cómo era su vida como apóstol. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay 3 palabritas que quiero compartir con usted, tan interesante en el verso 8, que estamos atribulados. La palabra atribulado en griego es la palabra que se utilizaba con el principio de presionar las uvas para sacar el vino que se tomaba en aquella época. Se imagina una prensa total, se destruye prácticamente el fruto para sacar el jugo. Así se veía Pablo en su vida diaria. Dice en el verso 9, perseguidos mas no desamparados. La palabra desamparado, ahí está, o nos muestra, hermanos, en el original en griego, está hablando de alguien o algo que no nos deja atrás, que no nos abandona. El apóstol Pablo dice, estoy perseguido constantemente, pero hay alguien, por supuesto sabemos que es Dios, que es Cristo, hay alguien que no me deja atrás nunca. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo comparte en este tiempo. Y por eso después, en los versículos que estamos leyendo, el capítulo 4, 16 y 17, él de alguna manera resume todo lo que compartió en cuanto a su tribulación y nos encuentra en un tiempo, en este momento, hermanos, donde estamos con oposición. Estamos hablando todos los días con familias, con varones, con mujeres, con jóvenes cristianos. Hay una cierta incertidumbre. Yo creo que hay una fe muy fuerte, muy grande, pero hay una cierta incertidumbre, como la tenía también Pablo. Pablo defendía su vida y defendió su vida cada vez que pudo. Cada vez que pudo escapar para seguir predicando el Evangelio, lo hacía. De alguna manera en estos versículos 16 al 18, ahí en 2 Corintios 4, lo que Pablo declara para su vida personal, hermanos, tomé estos versículos y preparé esto porque yo creo que hoy puede aplicar perfectamente en nuestro caminar cristiano. Vamos al versículo 16. 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. La palabra en griego dice, no dejamos de sostenernos, no caemos. Fíjese que al hablar de no dejarme caer, de no dejar de sostenerme, está hablando de cierta supervivencia, de no querer caer, de poner en mi corazón el deseo de que no me vean desmayado. No me quiero desmayar, no quiero dejar de sostenerme. El apóstol Pablo dice, yo no me dejo de sostener, yo sigo adelante, yo no caigo. Sigue diciendo el 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cuál es el hombre exterior? Hablando, por supuesto, la mujer también exterior, hermana, hermano que me están escuchando. Dentro de todo esto, hombre exterior incluye lo que son los sistemas fisiológicos. El cuerpo se va desgastando. Funciones del cuerpo que por los años, por el uso, por lo que fuera, se van perdiendo la manera en cómo mueven el cuerpo, cómo trabajan. Pero también incluye las emociones, incluye cómo se está reflejando mi condición emocional en este momento, incluye cómo me estoy mostrando espiritualmente, cómo está mi alma, cómo están mis emociones, mi intelecto, mi voluntad, mi conciencia. Dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, la palabra en el original habla de algo que se va
corrompiendo, como si fuera un metal que cada día que pasa usted ve que a lo mejor al mojarse o algo, o estar en el rocío, algún metal se va como oxidando. Es algo continuo. Está en un tiempo el verbo ahí desgastando, hermanos, que está en una voz pasiva. ¿Qué significa? Actúa sobre mí, sobre usted, de una manera que no lo podemos evitar. Nuestro hombre exterior, hay veces que nuestras emociones, lo que sentimos, lo que no queremos sentir a veces, pero está en nuestra alma. Hay veces la depresión, la angustia, la duda, el enojo, de a lo mejor por qué. Hay gente que manifiesta el por qué Dios permite esto mostrando enojo o mostrando violencia. Pablo dice, por tanto, no desmayamos. E incluye él a los que lo acompañaban y por supuesto para todos nosotros el día de hoy. Antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va corrompiendo en todas las áreas, dice el apóstol Pablo, el interior, es decir, el espíritu, esa alma, cuando permitimos que Dios la guíe a través de su palabra, cuando permitimos que el alma se desgaste junto con el cuerpo en situaciones donde no le encuentro la solución, donde pierdo la fe, donde termino a lo mejor diciendo, estará Dios en control. Mi alma, mi fe, mis emociones se van corrompiendo como el cuerpo. Pero dice Pablo, pero el interior, cuando yo lo permito, el interior no obstante se renueva cada día. ¿Qué es lo interior tuyo y mío? Es el ser espiritual. Es el Espíritu que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Es lo que verá la gloria de Dios cuando llegue el tiempo de cada uno de nosotros. Cuando habla de renovarse, dice el interior, no obstante, se renueva día con día o de día en día. Está en una voz, el verbo, una voz pasiva también, donde dice que la acción actúa sobre mí, pero yo puedo determinar cómo voy a permitir que Dios siga renovando mi espíritu y mi alma interna en lo espiritual. Yo lo permito, usted lo permite. Si me cierro, si solamente miro lo que me rodea, si solamente observo la destrucción o qué va a pasar con esto, cuándo va a mejorar, Señor, ¿por qué esto no mejora? ¿Por qué las cosas no están como yo quiero? Cuando esa alma, emociones, intelecto, voluntad y conciencia no permite que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo empiece a trabajar en mi vida, de alguna manera comienzo a corromperme en lo espiritual como le pasa a mi cuerpo, que es algo que usted y yo podemos quitar. Los años pasan, el cuerpo se va corrompiendo. Pero Pablo acá dice, lo que quisiera y lo que hacemos nosotros, dice Pablo, es que permitimos que Dios siga renovando nuestra vida interna. Uno se lo permite. Ahí en 2 Corintios 2:14, dice el apóstol Pablo, mas a Dios gracias, Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Se da cuenta? Un cristiano puede caminar a lo mejor con su cuerpo destruido, con su cuerpo magullado, ya sea por los años, ya sea por un accidente, ya sea por lo que fuera. Pero si permite que su alma, que su espíritu siga renovándose cada vez hacia lo mayor, no a lo menor, aunque se vea un cuerpo destruido, un cuerpo a lo mejor hasta con alguna discapacidad, pero de alguna manera la persona va a ver en esa persona, no en ese cuerpo, va a ver en esa alma, en ese espíritu, de alguna manera la gloria de Dios, va a ver la esperanza que hay en Cristo, va a ver la gracia que hemos recibido, ese favor inmerecido que el Señor aplicó con nosotros en la cruz del Calvario. Hay un autor que dice, el hombre interior, el cristiano, que declara que ha crecido en su hombre interior, debe mostrar de alguna manera la luz de Cristo en lo exterior. Por tanto, no desmayamos. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos,
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahí el verbo renovar también está en un tiempo presente. Dice Pablo, yo permito que se renueve constantemente el Espíritu Santo en mi vida. Yo no me voy a dejar guiar por las circunstancias, ya habíamos leído por lo que Pablo pasó. Dice, el cuerpo se va gastando, lo golpean, lo martirizan. Ni sabía Pablo en realidad cómo iba a terminar en su vida corporal, en la carne. Fue muy atacado Pablo, pero él dice, yo en lo interior, cada vez le permito que constantemente Dios siga trabajando para bien en mi vida. Yo no desmayo, me voy desgastando, pero sigo creciendo en mi vida de santificación delante de Dios. Versículo 17. Porque esta leve tribulación, se calcula que Pablo predicó el Evangelio de Cristo alrededor de 25 años. 25 años de sufrimiento, como decíamos al principio. Sin embargo, él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí donde Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea, pareciera que hubiera una contradicción, ¿verdad? Lo que pasa es que hay veces que no entendemos o no nos ponemos mucho en las cartas de Pablo para entender cómo o qué nos quiere decir Pablo, cuál es el concepto que dice Pablo de algo leve. Hay veces que la escritura, una palabra, la leemos como la leemos, pero hay veces que se utiliza de manera sarcástica. Algo leve, a lo mejor en el original, pudiera ser que Pablo estuviera diciendo algo leve, según como muchos creen, pero es más pesado que muchas de las cosas que muchos pudieran soportar. Como Pablo estaba siendo perseguido. Leve normalmente habla de algo sin peso, sin valor, algo liviano, algo que es rápido, algo que pasa fácil. Sin embargo, cuando Pablo dice esta leve tribulación, la palabra habla de algo que se oprime, un problema, una angustia, principalmente como él lo sufría y como usted y yo lo sufrimos como hijos de Dios, como siervos de Cristo, como cristianos. ¿Cómo entendemos entonces esto con la segunda parte del versículo? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Peso de gloria delante de quién o para quién? La última parte del versículo dice, produce en nosotros una cada vez más excelente peso. La palabra peso en griego es baros, y de gloria, ahí la palabra en griego es doxa. Está hablando de algo extraordinario en el grado de peso que tiene, pero en la calidad también que tiene. Ahí se quita la contradicción. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Está diciendo Pablo, el peso de caminar con Cristo, dejando que el Señor, no importa lo que suceda alrededor, dejando que nos siga haciendo crecer en lo espiritual, en lo interno, lo que los demás van a ver, lo que va a modificar la vida de los demás. Dice Pablo, es algo tan extraordinario ese peso, que es único en calidad. El Espíritu Santo lo permite, cada tribulación en tu vida y en la mía. En la forma que está escrito en la última parte del versículo, también acá los escritores, los traductores dicen que es única en su género. ¿Qué significa el peso de gloria? Significa la majestad de Dios. Habla del honor de Dios, del testimonio de Dios, de la gracia, de la pureza, de la santidad. Y yo escribí 4 puntos de lo que puede significar aplicar este versículo a tu vida y a la mía, en tiempo de tribulación. Primero aplicamos el 16. No importa cómo está el cuerpo, no importa si el pelo sigue cayendo, no importa cómo está la parte fisiológica, pero si en el interior, en el alma, en el espíritu, le seguimos diciendo al Señor, Señor, renuévame cada día, yo estoy dispuesto.
Dame más de tu palabra, Señor, dame más de tu Espíritu Santo, dame sueños, dame visiones, dame palabras, dame alabanzas. Cuando uno hace esto, podemos entender el 17 de 4 maneras. Pablo está diciendo, mostrar la gloria de Dios excede toda medida de sufrimiento. Me encanta esa definición. Mostrar la gloria de Dios en nosotros debiera exceder toda medida de sufrimiento. ¿Qué es lo que pasó Pablo? Pablo dice, yo estoy sufriendo constantemente, sin embargo, en mí hay un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segundo, el peso de la tribulación me puede destruir si lo permito. Pero si confío en Dios, el peso de la gloria de Dios se va a perfeccionar en mi vida y se va a mostrar a otros. El peso de la tribulación me hunde, pero el peso de la gloria de Dios me eleva. Si lo permitimos, el Señor muestra su gloria aún en nuestra desesperanza. Yo no sé la tribulación por la que estás pasando en este momento. Hay una tribulación o algo común que nos rodea, que no la podemos evitar, que no la podemos negar. Pero aparte de esto, tal vez hay alguna tribulación grande, alguna enfermedad, algún problema, lo que fuera. Pablo está diciendo, todo esto es leve, todo esto es corto en el tiempo si pensamos en lo eterno. Pero aún en este tiempo corto, si el Señor dispone que usted y yo suframos a través de tribulaciones, lo quiere hacer para que su gloria sea manifestada a través de tu vida y aún de esa tribulación hacia otros. ¿Se da cuenta que yo en estas semanas, hermanos, estoy entendiendo de una manera diferente? Uno lo tenía en lo intelectual, ¿verdad? Uno sirve al Señor para que anunciemos la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero el Señor, en mi caso personal, está trabajando de una manera, ojalá que lo trabajen en su vida también, donde me estoy dando cuenta, hermanos, que en realidad, cuando dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros, el Señor nos salvó, el Señor nos rescató, nos dio vida eterna, nos perdonó los pecados, te da vida en abundancia, caminas en comunión con el Creador del universo todos los días. Pero hay un costo para eso. Y ese costo va a ser que Él va a permitir tribulaciones. ¿Para qué? Porque es un Dios malo, porque no quiere a sus hijos. Al contrario. Pero nos va a usar como instrumento para que su gloria sobre tu tribulación o la mía, por dura que parezca, Él quiere mostrar su gloria en tu vida hacia los demás, para que otros decidan venir a los pies del Creador del universo. El versículo 18, la conclusión de la idea que está dando Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Vamos a parar ahí. Está en un tiempo el verbo donde dice Pablo mirando. Está en una forma ese verbo que dice Pablo hacía en su mente, en su corazón, la obligación de convencerse mentalmente y espiritualmente de que no iba a mirar las cosas temporales. No iba a mirar las cosas que lo rodeaban. Él hacía un principio en su vida, cada día, cada mañana, no mirar las cosas temporales, no mirar las cosas que se ven, sino que se enfocaba en las que no se ven. Hay un tal Crisóstomo que vivió allá por el 397, después de Cristo, fue obispo de Constantinopla. Fíjese qué lindo lo que escribió. Dice, relacionado con este versículo, no prestando atención nosotros a las cosas visibles, sea que venga aflicción o refrigerio. No sea que el refrigerio nos seduzca y no sea que la aflicción nos paralice. Dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Y cuando dice mirar, habla de contemplar. Él analizaba, él evaluaba lo que lo rodeaba, pero no lo hacía parte de su vida interior. No la miraba de una manera las cosas, o a lo mejor el que
iba a terminar preso en Roma, o que lo acusaban que lo iban a colgar o a quemar o lo que fuera. Él dice, yo evalúo las cosas, pero no las miro de la manera que el mundo las ve. Yo me enfoco en las cosas que no se ven, que son las que Dios prepara y Dios nos muestra. Termina diciendo Pablo en el versículo 18, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se nos permite ver aquí, hermanos, son aquellas cosas que vamos a ver en la eternidad. Hay un tal doctor Tozer, es un teólogo, y dice, el único mundo que la Biblia nos describe es el espiritual, es el que no vemos. Y es verdad, y es verdad. Qué lindo sería que en este tiempo, y no estamos hablando, hermanos, de vivir como si fuera, ¿verdad?, el cristiano un loco que se aísla del mundo, se va a una cueva, no. Pero qué lindo que en este tiempo pudiéramos decir, Señor, yo miro, yo observo, yo escucho lo que está pasando, lo que me rodea, tomo decisiones espirituales con mi familia, seguimos adelante, pero yo no voy a hacerme carne de lo que me está rodeando. Porque estas cosas no son las reales las que yo veo. Las cosas reales son las que tú tienes para mí, para mi familia. Las cosas reales son las que tú tienes preparadas para mí y cada uno de tus hijos en la eternidad. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ya para concluir, hermanos, siempre Pablo escribió con los valores eternos en vista. Siempre escribió con los valores eternos en vista. Lo que vemos y sentimos, lo que sufrimos y tenemos, aún lo que tenemos, ¿sabe qué? Va a pasar. Lo repito, lo que vemos, lo que sentimos, lo que sufrimos y tenemos, pasará. Pablo nos hace pensar o nos hace pesar lo que sufrimos en el presente con el peso de la gloria venidera. Y claro, hermanos, que hablamos, todos tenemos sentimientos, todos amamos la familia, los hijos, los nietos, todos amamos la vida, amamos el caminar un día por la playa, el abrazar a los hermanos, familia, el ir de vacación, o sea, todo nos gusta disfrutar, no estamos hablando de cerrarnos a la vida. Dice que todo dádiva, todo don perfecto, Dios me lo da, Dios te lo da. Pero llega un momento, hermanos, por lo que nos muestra Pablo, que en tiempos de crisis, de tribulación, en tiempos donde empezamos a dar más importancia a los susurros del enemigo que a la palabra de Dios, va a llegar un momento que vamos a tener que empezar a programar nuestra mente, nuestros pensamientos, y llegado un momento que a lo mejor uno tenga que decir, ojalá que no, pero que alguno tenga que decir, Señor, yo no puedo solucionar esto, este es el final, tú estás en control. Ahí, en ese tiempo, empecemos a pensar en las cosas eternas. Empecemos a pensar en lo eterno, que es lo que no va a cambiar, es inamovible y Cristo te lo ha dado a ti y a mí por amor, solamente por amor. Otra conclusión. El apóstol Pablo habla de pruebas en el creyente, aun cuando el Hijo de Dios esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Pablo no estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué sufrió 25 años? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué murió, como dice la tradición judía, decapitado en Roma? Alrededor de años 62, 63, bajo Nerón. ¿Por qué? Sí, hizo 25 años, vivió para el Señor. Pero cuánta gloria de Dios mostró Pablo a través de sus tribulaciones y a través de sus dolores, de sus naufragios. ¿Se imagina la espalda de Pablo con esos azotes? Pero ahí se mostraba la gloria de Dios para todo el que quisiera verlo. Otra conclusión, cuando vivimos por fe en Cristo, vivimos con la perspectiva correcta. Qué lindo esto. Cuando vivimos con fe en Cristo, quédese tranquilo, no importa las burlas, no importa la locura que lo rodea, usted está viviendo con la perspectiva correcta. Dios nos va a proveer la fortaleza que necesitamos de acuerdo a nuestra necesidad diaria. De acuerdo a nuestra necesidad diaria. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este
Nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y no quiero cerrar, hermanos, en esta tarde. Me van a dar, por favor, un par de minutitos más. Yo quiero presentarles el plan de salvación para algún amigo o amiga que todavía no tiene a Cristo, que nunca lo ha recibido como Señor y Salvador. Déjame decirte, amigo o amiga, que el Señor Jesucristo, ahí en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. ¿Tienes una religión? No te sirve. ¿Tienes una filosofía? ¿Tienes ideas? ¿Tienes dogmas? ¿Tienes religiosidad? No te va a servir cuando estés delante del Creador del universo, Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si quisieras recibir a Cristo como Señor y Salvador, la palabra te garantiza que en la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección, desde este instante tú pasas a tener vida eterna y perdón de pecados en Cristo Jesús. No por nada que tú hayas hecho bueno o malo o regular, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Te gustaría hacer esa oración de fe? Es tan simple, es un regalo. Es el regalo de la vida eterna que Cristo te quiere dar. ¿Por qué no repites conmigo? Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco, Padre, que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Yo cambio de dirección, Señor. Y te pido, Señor Jesús, que en este momento entres en mi alma, en mi corazón, en mi vida, como mi único y suficiente Salvador. Yo creo por fe que tú moriste por mis pecados. Yo sé que naciste de la Virgen María. Yo sé que caminaste como el Hijo de Dios en esta tierra. Yo sé que moriste en la cruz por mis pecados. Yo sé que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Yo te doy gracias, Padre, por esta vida eterna y este perdón de pecados que en Cristo Jesús yo recibo en este instante a través de tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, por acompañarnos. Un abrazo, bendiciones y a seguir creciendo en el peso de gloria, mostrando lo mejor que podamos a Cristo Jesús en nuestro diario caminar. Que Dios les bendiga. Bendiciones.